Buenas noches, estimados amigos de Cátedra Tesis. Nos encontramos en un nuevo conversatorio, esta vez para abordar un tema interesante dentro de la administración de empresas, ya que justamente la finalidad de este tipo de conversatorios es poder abordar diferentes temas que puedan ayudar a nuestros asesorados, nuestros estudiantes y seguidores encontrar nuevos temas de investigación para sus respectivas investigaciones en tesis de pregrado o posgrado, ¿no? Para esta oportunidad contamos con la docente universitaria de la Universidad Continental, Cristina Rivera, para abordar un tema novedoso dentro de los recursos humanos en la administración de empresas, cuáles estrategias en la gestión de inducción y de circulación laboral. Es un tema interesante toda vez que las empresas cada vez se sofistican y tratan de establecer mecanismos para poder atraer al talento humano, retenerlo y también realizar un proceso adecuado en la desvinculación laboral en sus respectivas áreas de recursos humanos. Bueno, primero gracias por invitarme. De verdad, cuando Michael me contó de esta propuesta, me pareció sumamente interesante, una muy buena iniciativa. Esta estrategia que permite que las empresas empiecen a sofisticarse en la gestión de algunos procesos o en el desarrollo de algunos procesos que vienen siendo tendencia, ¿no? Y uno de ellos es el proceso de onboarding. Es un proceso que a mí me encanta, me gusta estudiarlo, porque es el proceso que finalmente transfiere desde un primer contacto la sensación de cultura de la empresa a la que está ingresando su nuevo colaborador, ¿no? Entonces es un proceso de mucha relevancia, así como también es el proceso de onboarding, que es el de salida, ¿no? Porque hoy por hoy ya las empresas entienden de la importancia de este proceso, porque es parte de su marca empleadora, siendo un tema de tendencia crear y construir marca empleadora, ¿no? Organizacionalmente. Entonces es importante entender el impacto de un buen diseño tanto del proceso de onboarding como del proceso de onboarding, ¿no? Como señalaba Cristina, esta estrategia es bastante importante dentro de las empresas dentro de nuestra región, porque muy pocas empresas conocen este tipo de estrategias, ¿no? Entonces esto ayudaría a que fortalezcan la cultura organizacional, como dice, esa marca empleadora que pueda generar esta empresa. Bueno, como bien menciona la licenciada Cristina, pues ahora las empresas están en un proceso de revolución bastante acelerado, ¿no? La tecnología y las tendencias de administración hacen de que las empresas tengan que recurrir a nuevos métodos de administración, sobre todo en recursos humanos, que es, entiendo, la parte medular de tu empresa, ¿no? Si uno no maneja bien el recurso humano, por más de que tenga, entre comillas, un buen producto, un buen servicio, no tiene un buen activo, ¿no? Un principal activo de su empresa. Entonces, poder manejar de manera eficiente, como mencionó la licenciada, el proceso o el procedimiento de entrada y salida del personal, reduce ciertos riesgos de una empresa. Entonces, abordar este tipo de temáticas al día de hoy me parece la forma más eficiente de afrontar, digamos, distintos problemas que tienen ahora las empresas, ¿no? En ese sentido yo quisiera preguntarte, Cristina, las empresas el día de hoy están pues bajo las premisas de tener al personal idóneo, ¿no? Para que pueda cumplir su papel. ¿Qué estrategias deben emplear estas empresas para poder retener, por ejemplo, ese buen talento humano que suma pues a la empresa en cuanto a productividad, eficiencia, eficacia, ¿no? La idea, hoy por hoy, al momento de desarrollar o implementar o diseñar un proceso de selección sólido, va de la mano con el desarrollo y la transferencia de la cultura, ¿no? ¿Qué es lo que quieres transferir como cultura para poder atraer este talento y retenerlo? Porque finalmente la cultura es todo en la empresa, es lo que pasa día a día y lo que se va a percibir como el día a día de la empresa, que finalmente impacta de manera tan profunda en el trabajador, que es lo que lo va a hacer decidir
o lo va a hacer pensar antes de evaluar nuevas opciones o de permanecer, ¿no? Por ejemplo, una empresa que tiene la cultura de fomentar la lectura, ¿no? Y que tiene los espacios adecuados para que el trabajador se involucre en el hábito de la lectura, ¿no? Y se trata de involucrar personal o talento orientado también hacia esta cultura. Entonces, difícilmente este trabajador podría quizás encontrar otro escenario laboral que esté alineado a sus valores y a su cultura. Sus valores, ¿no?, reflejan confianza, reflejan transparencia, y por otro lado vemos empresas, esas mismas empresas que promueven estos valores, finalmente al momento de gestionar a su talento evidencias una desconfianza muy marcada, por ejemplo cuando llegaron tarde y dan una excusa razonable, ¿no? O la transparencia de no comentarles los logros de fin de año, las utilidades de fin de año, los incrementos, los beneficios. Entonces no hay una conversación entre lo que dice que promueve y lo que realmente en la cultura se percibe, ¿no? Entonces todo esto es parte finalmente del diseño de la estrategia de talento que tú quieres atraer a la empresa, ¿no? Y finalmente lo que va a lograr que ese talento permanezca contigo, porque va a evidenciar que tú como empresa promueves y eres parte de los valores y propiamente de la cultura de la organización. Entonces se sienten identificados, se sienten alineados, ¿no? Porque recuerda que hoy por hoy, ya que tú mencionabas lo de la época industrial, hoy por hoy, antes quien seleccionaba era la empresa, ¿no es cierto? Seleccionaba al candidato. Hoy por hoy es el candidato el que se da el lujo de seleccionar la empresa donde quiere trabajar. Entonces, la retención incluso es mucho más complicada, ¿no? Depende de mucho análisis, otros factores como el generacional también. Mira, la tecnología se ha involucrado en todos los procesos, no solo en los recursos humanos, sino en todos los procesos en general, y creo que para bien. Creo que para bien finalmente optimiza o agiliza algunos procesos que no demandaban quizás tanto involucramiento persona, sino más bien quizás humanizar el proceso al momento de la toma de decisión. Entonces la tecnología creo que entra a tallar en una parte inicial del proceso para realizar tareas netamente operativas y volverlas de manera más ágiles y más efectivas, ¿no? Por ejemplo, esto que tú dices, que hoy por hoy tú puedes a través de una plataforma enviar tu hoja de vida, ¿no?, y formar parte de una convocatoria. Es cierto. La tecnología en ese escenario, ¿qué te permite? Filtrar de manera más acertada el perfil de tu convocatoria versus el perfil del candidato del currículum que estás recibiendo, ¿no? Entonces tu filtro es más fino, es más acertado incluso. Ya cuando llega a la etapa de la humanización, que es importante también porque se requiere manejo de ciertos criterios al momento de plantear las etapas del proceso de selección, al momento de filtrar al personal que es competente o que es apto o que reúne los requisitos propios del perfil, se requiere de cierto análisis, cierto criterio que quizás la tecnología no lo pueda proporcionar aún todavía. Quizás más adelante, ¿no? Lo sabemos con la inteligencia artificial, pero por ahora todavía requerimos esa etapa de humanización del proceso, ¿no? Entonces, la tecnología sí juega un rol muy importante porque ha optimizado finalmente muchos procesos que demandaban una primera etapa operativa y ha permitido que se invierta
el tiempo de la persona que ocupaba o que desarrollaba esta parte operativa, quizás en tareas más enfocadas al core del negocio o de mayor análisis, ¿no? O que tengan que ver propiamente con el rol, ¿no? que han asumido. Entonces, plataformas de tecnología para procesos de selección hay muchas, ¿no? A mí me gusta trabajar con una o dos muy puntuales, que no voy a hacer el cherry, no voy a mencionar, pero plataformas que te digo, inician, te hacen toda la etapa del proceso, incluso ya al punto de enviarte incluso la carta oferta de trabajo del candidato que ha sido seleccionado, te agendan las entrevistas con el hiring manager, con la persona que va a hacer el PAD, ¿no? Es una cosa fabulosa. Entonces, en realidad tú ves un avance y un involucramiento positivo de la tecnología en el proceso, ¿no? ¿Usted cómo ha visto estos años, la manera en que las empresas han cambiado para retraer sobre todo al talento más joven, de 18 a 19 años, que empiezan una vida laboral, ¿no? Sí, lo que más se evalúa hoy por hoy quizás es el desarrollo de las habilidades blandas, ¿no? ¿Qué tanto lo vienen manejando los profesionales recién egresados e incluso los profesionales ya de mayor experiencia en su campo? Yo particularmente vengo desarrollando mis estrategias de proceso de selección a través de una metodología que se llama el Assessment Center, que son dinámicas grupales, ¿no? Y estas permiten, por ejemplo, a través de un caso, generar una dinámica que lo que busca es identificar reacciones o actitudes de liderazgo, de iniciativa, de disposición, de análisis, la capacidad analítica que es tan importante, el manejo de criterio para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, hoy por hoy, ya más la evaluación previa del conocimiento técnico quizás ha perdido un poco de relevancia versus a buscar talento con desarrollo de habilidades blandas, ¿no? Aunque hace poco incluso yo compartí una noticia en LinkedIn sobre un comentario una entrevista que le hicieron al CEO de Google aquí en Perú, y que él mencionaba, sin embargo, que no es tan relevante o tan importante para Google, al menos, el tema generacional, que seas millennial o que seas baby boomer. Y esta nueva tendencia de evaluar las habilidades blandas se viene dando a consecuencia de esta nueva generación millennial que está siendo parte de la fuerza laboral peruana, ¿no? Una buena proporción. Entonces, sin embargo, para Google, que es una empresa muy disruptiva, ¿no? Muy flexible, con mucha tendencia al cambio, a la tecnología, ellos te dicen claramente, al menos aquí en Perú, eso es no tan relevante, no es importante, sino tu capacidad de adaptabilidad, ¿no? Y la capacidad de adaptabilidad es indistinta de la edad de la persona, ¿no? Del género de la edad, ¿no? Por eso es que mucho se apunta al perfil Nomad, que va a ser finalmente el perfil tendencia en el futuro, ¿no? Aquella persona que tiene la capacidad para adaptarse a todos los cambios, que tiene la capacidad para comunicarse a todos los niveles, ¿no? Y que está involucrado en las nuevas tendencias y en las nuevas tecnologías, y que no necesariamente tiene que ser alguien joven. Puedes encontrar un nómada en una persona adulta, bastante mayor, pero que decide involucrarse por este sentido de adaptación, decide involucrarse en nuevas tecnologías, las lecturas sobre las nuevas tendencias, ¿no? Entonces, qué importante también es recoger esta información que sirve un poco para medir qué es lo que buscan las empresas y también los trabajadores, ¿no? Los postulantes. Sí, en eso las empresas han enfatizado, ¿no? En darle relevancia a las habilidades blandas, ¿no? Antes que propiamente el conocimiento técnico que se requiere para
determinada área, ¿no? Así es. Todos estos puntos que hemos tocado son bastante importantes, previa a la inducción, prácticamente que todo esto son la selección, ¿no? Pero no dejemos de lado el tema de fondo que veníamos a tratar, que sería la estrategia de inducción, ¿verdad? ¿Qué papel cumple o cuál es la diferencia entre la estrategia tradicional y esta nueva estrategia que nos ibas a comentar sobre el onboarding? Mira, la estrategia de inducción tradicional, o sea, el formato tradicional, o cómo inducíamos antes al trabajador en la nueva empresa, no pasaba de una charla o quizás una presentación muy breve, ¿no? De contarle la misión, la visión, los valores, quiénes son los miembros del directorio, quiénes son las cabezas, y basta, ¿no? Y quizás una parte de inducción, una parte inductiva propiamente del puesto, que incluso la lideraba el jefe directo, ¿no? Y que había que esperar incluso la agenda del jefe directo para ver que se pudiera hacer tiempo y presentarla al nuevo colaborador. Entonces, algo que no ha cambiado y que lo sigo percibiendo es cuando el nuevo colaborador ingresa. Muchas empresas que no tienen adecuadamente diseñado su proceso de inducción o de onboarding pierden una buena cantidad de talento en una primera semana, porque tienen al colaborador nuevo mirando el techo, o a veces sentado en una banca porque no tiene ni siquiera sitio, no tiene escritorio, no tiene equipos, ¿no? Entonces, quiere decir que no se han preparado para la llegada de este nuevo colaborador, que nos ha costado conseguir, porque conseguir talento no es fácil, cada vez es más retador. Entonces, perder el talento de esa forma es jalado de los pelos, ¿no? Por el costo que significa, ¿no? El costo, el impacto de ese proceso perdido. Entonces, hoy por hoy sí creo, y sobre todo los modelos de negocio, startups, unicornios, empresas familiares incluso, le están dando quizás un poco más de enfoque a la necesidad de al menos tener mapeado el proceso de toda la etapa de inducción del nuevo colaborador, con la finalidad justamente de no perder lo invertido, ¿no? Porque son modelos iniciales que no cuentan quizás con los recursos económicos con los que sí pudiera contar una empresa más grande, ¿no? De mayor tamaño, y que, bueno, sí, pues hace ciertos esfuerzos para diseñar su proceso de manera adecuada y generar un beneficio a la inversión. Entonces, hoy por hoy lo que sí veo, lo he visto porque mi asesoría en consultoría, en gestión de talento, está muy orientada a este modelo de negocio, ¿no? Y me buscan mucho justamente para eso, para tener mapeado de manera muy acertada sus procesos de onboarding del talento nuevo, ¿ya? Es menor la incidencia en estos casos ahora, porque ya es un tema, pues, de tendencia el trabajar la marca empleadora, ¿no? Como tú mueves tu marca empleadora desde incluso la etapa del onboarding, ¿no? Y desde antes, desde tus convocatorias, que no son parte del onboarding, desde la convocatoria, desde tu intención de querer traer talento a la empresa. Bueno, aquí has mencionado un ejemplo claro, ¿no? Seguramente las personas que nos están viendo dirán, pues wow, ¿no? Esto está ocurriendo en una empresa privada. Ahora en el Estado, pues las cosas son peores, ¿no? Sí, pues. Y por ahí se hablaba, pues, de que la gestión pública, aquí en Perú tiene un retraso de 30 años, en comparación a otros países, ¿no? Y hay algunos chicos interesados también en realizar algunas investigaciones, algunas tesis en gestión pública, ¿no? Desde tu experiencia, y haciendo una especie de comparación, ¿qué le podríamos decir a estos chicos, ¿no? que quieran realizar su investigación en gestión pública en relación a la gestión de los recursos humanos, ¿no? Mira, lo que yo siempre he recomendado
a los estudiantes que están en etapa formativa, a los profesionales que están en una etapa formativa, es cuestionar. Es importante cuestionar la información que recibimos, buscar nuestras propias fuentes, generar una metodología propia de investigación para obtener la información y poder tener una postura propia frente a la situación, al escenario o al tema que queremos abordar. Entonces, primero, qué importante es esto, ¿no? Cuestionar y tener claro, en realidad, cuál va a ser tu rol en esta elección que finalmente es tu mayor inversión. La carrera que tú eliges es tu mayor inversión, ¿no? Hoy por hoy, incluso hace poco estaba conversando con un profesional muy enterado en estos temas, la tendencia incluso de orientar los perfiles a aquellos que son, que se denominan los perfiles STEM, ¿no? Que desarrollan ciencia, que son finalmente aquellos que en el futuro van a dar trabajo a todos los demás que no somos STEM, que no estamos desarrollados en la gestión de números, ¿no? Entonces, si existe la posibilidad o la alternativa dentro de tu análisis de desarrollo profesional y de conocimiento, orientarte un poco hacia carreras más ligadas al corte numérico, pues hay que desarrollarlo, hay que evolucionarlo. Ahora, yo también soy muy partidaria de que los profesionales no debemos enfocarnos o encasillarnos solo en nuestra área de expertise. La tendencia también ha demandado talento de perfiles mixtos. Inclusive yo he encontrado profesionales que me decían, oye, sí, pero salió una convocatoria y estaban pidiendo esta posición específica, ¿no? Pero además estaban pidiendo que conociera unas plataformas que no son propias del puesto, ¿no? Pero y estas plataformas no son accesibles, están en la nube, tú misma podrías de manera autodidacta aprenderlas. Entonces son cuestionamientos que uno mismo también tiene que hacerse, ¿no? ¿Qué necesito para ir un poco más allá y abordar y expandir mi tema, ¿no? Mi panorama? Yo te cuento mi caso. Yo soy relacionadora industrial, la carrera de recursos humanos, y tengo una maestría finalizada en Derecho Laboral. Cuando yo hago la maestría, cuando yo decido hacer la maestría en Derecho, en ese momento no había profesionales que no fueran de Derecho que hicieran una maestría en Derecho. No había. Tanto así que se tuvo que emitir, la Facultad de Derecho de la San Martín tuvo que emitir una resolución para permitirme hacer la maestría, ¿no? Incluso se me cuestionó porque, claro, obviamente en ese momento decía, en la clase, ¿cómo vas a entender? No has estudiado Derecho. Entonces yo un poco que decía, bueno, pero ese va a ser finalmente mi problema, porque me va a costar 3 veces más, ¿no? Porque voy a tener un reto. Entonces era ampliar un poco más mi panorama, mi campo de expertise, o sea, no enfocarlo solo en recursos humanos, sino además respaldarme legalmente sobre aquello que yo quiero asesorar, ¿no? Entonces uso mucho de mi caso para promover esto en los profesionales que están en etapa formativa, ¿no? La necesidad de ampliarse, ¿no? De no orientarse solamente a una rama. El proceso de offboarding es tan sensible que es importante humanizar esa etapa e identificar qué es lo que viene después para ese trabajador que yo estoy desvinculando. ¿Qué es lo que va a pasar con el trabajador que estoy desvinculando? El trabajador que no cumple mis expectativas o que su perfil no calza dentro de mi cultura organizacional, no significa que no pueda servir en otra empresa, que no pueda funcionar en otro tipo de empresa, en otro modelo de negocio. Entonces, entendiendo esto, vamos a humanizar el proceso de salida y vamos a disminuir
justamente este incremento de demandas laborales. Ahora, si bien el Estado está, o sea, hay una regulación que ampara y evita, entre comillas, este tipo de abusos, ¿no?, por parte del sector empresarial. Por otro lado, y es contradictorio además, el trabajador muchas veces no reclama o no presenta la demanda. Para mí ha sido una noticia de mucho impacto leer este incremento en las demandas laborales, porque lo que yo he vivenciado es que mucha gente no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque tenemos el chip en la cabeza desde el sector empresarial que aquella persona que reclama lo justo es conflictiva. Y no puede ser así. Y no, incluso puede darse el caso, yo conozco un caso de una persona que había sido desvinculada de una empresa, y ahora la estoy tratando de ayudar, había sido desvinculada de una empresa y felizmente ingresa a trabajar y bueno, presenta una demanda laboral porque había sido maltratada, el proceso de desvinculación fue terrible, fue pésimo, y había sido una persona que no había cometido ninguna falta grave, había cumplido, quizás no había sido parte, quizás su perfil de las expectativas, o no fue lo que se acordó, lo que fuera. Sale de trabajar, la desvinculan y ingresa a trabajar a esta nueva empresa, ¿no? Y en esta nueva empresa, felizmente, mantiene una muy buena comunicación con el CEO, ya con la cabeza. Y en esta comunicación y en estas buenas relaciones le confiesa que había presentado una demanda laboral a la empresa anterior. Ha pasado el tiempo, ¿no? Y en algún momento hubo un quiebre en la relación entre esta trabajadora y su CEO. Hubo un quiebre y las relaciones no terminaron bastante bien. Y el CEO le dice en la reunión de salida, porque le invita a reunirse con él y le dice, mira, no vas a seguir. Y él le pregunta, ¿no? ¿Pero por qué no voy a seguir? ¿Qué hice mal? Entonces simplemente hubieron desacuerdos, ¿no? Y yo creo que pudieron haber miles de otras estrategias más humanas y sensibles para manejar esa situación. Sin embargo, no las hubo. Y el CEO le dice, es increíble, le dice, mira, tú ya tienes una demanda laboral y eso perjudica tu imagen profesional. Mira el concepto, perjudica tu imagen profesional. No vas a querer tener otra demanda laboral con nosotros porque va a ser peor y nunca te vas a poder recolocar. Y era injusto, en ambos casos ha sido injusto. Entonces, incluso esa etapa, obviamente ella, bueno, acepta, le hacen firmar su renuncia, acepta, sale, y luego me contacta. Yo me sensibilicé mucho con el tema, mucho con ella, me identifiqué por algunas cosas muy particulares con ella, y previo a que ella llegara a mí, se asesoró con otro abogado, bueno, y el abogado también le recomendó, demándalos, si es injusto. Hasta el día de hoy no se puede recolocar. No se puede recolocar porque tenemos este chip en la cabeza como empresa que trabajador que reclama algo justo es una persona conflictiva. Porque ¿cuál es la intención de buscar este filtro? ¿Cuál creen ustedes que podría ser la intención de la empresa de buscar este filtro de si tiene una demanda laboral? Básicamente si hace problemas. No tener problemas. ¿Qué herramienta más válida, más científica podríamos usar para validar justamente eso? Y eso creo que a la postre las empresas no dimensionan bien, porque esto va a afectar también la reputación de la empresa, ¿no? En el caso de que haya no solamente un trabajador que se va, habla de ti, trabajador que se va. Por eso es parte de la marca empleadora, sino que muchas empresas no lo ven así. Y en su experiencia, Cristina, ¿qué usted considera de las empresas que existen, por ejemplo, en Lima, ¿no? Este tipo de estrategias de offboarding, para ser más concretos, tratan de aplicarlo?
hay algunas empresas que están todavía reticentes a ello. ¿Cómo ves el panorama del offboarding en las empresas? Mira, hoy por hoy es tendencia en realidad, son temas de los que ya se hablan en las buenas prácticas de gestión humana, en los últimos congresos también de recursos humanos se ven estos temas, entonces yo creo que estamos apuntando a eso, las buenas prácticas en gestión de talento apuntan a eso, ¿no? A sensibilizar y humanizar nuestros procesos, ¿no? Por eso es que incluso muchas de las bromas del área de recursos humanos es que nos etiquetan con el área de recursos inhumanos, ¿no? Porque hemos perdido esa humanización, exacto, ¿no? Entonces, yo creo que estamos apuntando, estamos en el camino, falta promoverlo más y este tipo de conversatorios sirve para eso, porque empezamos a promoverlos en etapa formativa, ¿me entiendes? Entonces, ya llega a un nivel de interés en el que ya investigas más y ya aplicas y ejecutas y recomiendas, porque el profesional que está en etapa formativa y aprende de estos nuevos temas, además los recomienda, los sugiere a su empresa, ¿no? Y lo sugiere a un colega, entonces ya de esa forma también este profesional está trabajando en su marca personal. ¿Cuál es el panorama que usted ve más o menos en las empresas, no digamos en las entidades públicas? ¿Hay experiencias, al menos aquí en el Perú o en el extranjero, de entidades públicas de la administración que estén utilizando este tipo de herramientas para vincular y desvincular personal? Porque entiendo que también el proceso de vinculación, a diferencia como ocurre pues, en el sector privado, en el sector estatal es mucho más burocrático, ¿no? Incluir un personal, contratar un personal es mucho más burocrático, requiere mucho más papeleo, mucho más proceso que en el ámbito privado. ¿Hay alguna experiencia más o menos que usted sepa o haya visto? Yo no, en mi práctica no la conozco. Sí, estoy bastante alineada con lo que tú dices. En el sector público lo que se ve y lo que se sigue evidenciando es el tema de la burocracia, la gestión a través de la burocracia. Yo creo también un poco que este tema de la distribución de recursos o la contratación de talento competente que pueda proponer este tipo de soluciones, no hay hoy por hoy, ¿no? Se contrata también quizás profesionales no necesariamente capacitados en estos temas, quizás porque la propuesta económica no está muy alineada al profesional que ha invertido en su educación, en su formación, en su experiencia, y que obviamente busca quizás también una mejor calidad de vida, ¿no? Alineada a su expectativa salarial. Entonces, el sector público creo que todavía no está en capacidad de ofrecer esa alternativa o esa propuesta económica alineada al profesional que sí conoce de estas nuevas prácticas, que sí invierte en conocer cuáles son las tendencias, ¿no? Entonces yo creo que demanda no solo de estrategias, sino también de los recursos con los que se cuenten para poder implementarlo, ¿no? Claro, y aquí el Estado, pues, sus recursos son bastante limitados. Claro, Cristina, entonces en base a tu experiencia podemos ver que tenemos muchos ámbitos todavía a investigar, que es uno el aspecto legal, el otro el tema del chip que debemos cambiar, ¿no? Entonces también tocábamos lo que era el tema de que los colaboradores se iban, porque no había un proceso de inducción, o tampoco del onboarding, ¿no? Hay un caso muy sonado, una fusión muy importante de una cervecera, ya con eso creo que he dicho bastante, y al momento de la fusión, obviamente algunas posiciones tenían que cerrarse, otras tenían que salir, temas de decisión estratégica, porque no necesariamente alguien sale de una organización porque no funciona, hay decisiones estratégicas que se dan y hay que estructurarlas, hay que planificarlas, ¿no? ¿Y qué pasó? La empresa que tenía que desvincular una buena cantidad de sus profesionales sensibilizó tan bien el proceso
que envió dos mensajes muy importantes. Lo que es usual en la práctica es que tú cuando desvinculas a alguien, en la práctica se da el mismo día. Difícilmente las empresas te notifican con los plazos exigidos por ley, ¿no? ¿Y esto por qué se da? Porque existe siempre este recelo, la desconfianza de la información que maneja el trabajador que podría, o las acciones que podría tomar en represalia porque se le está informando que no va a continuar a trabajar con nosotros. Bueno, esta empresa informó de manera muy anticipada al colaborador que iba a ser desvinculado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, el mensaje era clarísimo, era: yo confío en ti, por eso es que sigues, pero de aquí a un tiempo vas a tener que salir, porque no te puedo mantener, hay decisiones estratégicas que se están dando, no puedes continuar. Entonces, vas a tener que salir. Entonces, en este tiempo tienes un lapso para poder reengancharte y ir buscando otras alternativas y tú puedas recolocarte. Y no solo eso, fue más allá. Propuso a algunos colaboradores, los que más destacaban obviamente, para ver la posibilidad de reengancharlos en sus otras líneas de negocio, de proponerlos y referirlos en otras líneas de negocio en las que podrían casar también. No solo eso, les pagó un programa de recolocación, uno de los tops en el mercado peruano, para que ellos pudieran participar y minimizar el tiempo de espera de la recolocación de este profesional, ¿no? Generándoles seguridad, ¿no? Que había una expectativa, ¿no? Y una posibilidad de que pudieran volverse a reenganchar de manera mucho más rápida, ¿no? Porque son programas altamente efectivos, ¿no? Entonces, el mensaje fue claro: confianza y transparencia. ¿Por qué fue transparente? Porque le explicó tal cual cómo se estaba dando el proceso de salida, el proceso de onboarding. Qué importante. Un caso, una experiencia del proceso de onboarding es de una empresa en la que yo trabajé, lideré el proceso, y bueno, lo que se decidió y que era muy importante era transferir la cultura desde el primer contacto en la comunicación. Muchas empresas dicen que uno de sus valores es la comunicación directa, horizontal, ágil, y el que recluta para esa empresa muchas veces ni siquiera contesta los correos o los mensajes en LinkedIn de algún postulante que está interesado en una posición. Entonces ya desde ahí hay una diferencia, hay una contradicción, ¿no es cierto? Entonces era importante y es importante que, alineados a la cultura, la empresa en el proceso de onboarding diseñe un proceso sólido, estable, estructurado. Entonces, en esta empresa, en una empresa orientada a la tecnología, lo que se buscó es que a través de la propia tecnología, de la propia plataforma, generar el involucramiento del nuevo colaborador, del nuevo talento que tenía que tener orientación por la tecnología, para que de manera más ágil conozca cuáles eran los procesos de la empresa, ¿no? Cuál es la información que él tenía que tener a mano para de manera mucho más ágil obtener la información sin necesariamente invertir el tiempo de una persona e ir a preguntarle. Entonces, por ejemplo, usábamos una plataforma que se llama Trello, y el Trello funcionaba como un board, como un periódico mural, algo así. Entonces, ahí ya el trabajador era involucrado, entraba en la plataforma y encontraba toda la información relevante, desde a quién preguntarle si se le malogró el mouse, con quién contactar, ¿no? Encontraba los formularios que usualmente tú tienes personas, trabajadores que van y buscan a alguien de recursos humanos: oye, necesito un formulario del reembolso de la EPS, y vete a buscar, ya tenías escaneado el formulario en la plataforma. O sea, cómo alineamos la cultura sobre el proceso, cómo debería de generarse el proceso. La presentación del nuevo colaborador en el proceso de onboarding
la trabajábamos de otra plataforma de tecnología que se llama Slack, también es conocida, y lo que hacíamos era que el colaborador mande un video de presentación, pero de un aspecto, o sea, que el contenido sea básicamente su aspecto personal, no laboral, no de cómo evolucionó su carrera profesional en el tiempo, ni de qué se preparó, no el contenido formal, tradicional, no, sino cuéntanos de ti, preséntate y cuéntanos de ti, ¿no? Y entonces tuvo súper acogida, la gente entendía cada vez más hacia dónde estaba alineada la empresa, ¿no? Que le interesaba saber del colaborador, porque esta primera presentación ni siquiera era que, oye, dinos en dónde has estudiado, ¿no? En dónde has trabajado antes, cuántos años de experiencia tienes, no, era presentarte a todos, ¿no? Desde tu aspecto desde tu entorno social, ¿no? Personal. Entonces, y bueno, y estos temas bastante bien alineados a la cultura de la empresa, ¿no? Se han implantado los nuevos enfoques, cultura organizacional, marketing interno, gestión del talento humano, pero paradójicamente el incremento de las demandas laborales, ¿no? Exacto. En ese sentido, desde el ámbito de la metodología, por ejemplo, recomendamos a las personas interesadas en el sentido de elegir bien un tema de investigación, porque el hecho de que yo pueda elegir el tema de investigación y siendo la tesis una investigación a profundidad, yo me voy a convertir en un especialista, ¿no? En ese sentido, Cristina, graficando a los seguidores, ¿cuáles son las nuevas tendencias que se van a dar en el mercado? ¿Y cuáles son los nuevos retos, ¿no? De los administradores, también de los profesionales con relación a este contexto que estamos teniendo, ¿no? Ya que al tener un tema de tesis y desarrollarlo a profundidad, yo podré ser el especialista y tranquilamente estar en correlato con lo que demanda la realidad, ¿no? O con lo que demanda el mercado. Hay una tendencia muy marcada en desarrollar convocatorias internas. Hay una tendencia muy marcada en eso, porque esto finalmente fideliza al colaborador y lo retiene. Cuando interpreta que esta es parte de la cultura, esta nueva tendencia es parte de la cultura de la organización, sabe y entiende y lee que tiene una oportunidad de seguir creciendo solo por conocer el negocio. Otro escenario, otra tendencia también es que ya no se reclutan perfiles porque tú los necesitas, o sea, porque hay una convocatoria abierta. Ahora la gestión de recursos humanos, o los que gestionamos personas, tenemos que estar alertas y atentos al talento, porque es un reto encontrar talento en la masa. Entonces, cuando encontramos el talento, lo mapeamos y no lo soltamos. Entonces, hay que proponerlo, incluso en empresas en las que no tienen una convocatoria o no tienen una posición abierta aún. Entonces, la tendencia es que cuando se encuentra el talento, se reubica, se recoloca, se propone, se sugiere. Yo que tengo clientes, empresas que son clientes, cuando encuentro a alguien muy alineado a esta empresa, yo les digo incluso, no te puedes dar el lujo de que este talento se vaya a tu competencia. No te puedes dar el lujo. Tienes que verlo, tienes que interactuar con él, tienes que evaluarlo. Y se ha dado y han tenido que ver la necesidad de crear una posición para ese talento porque, como te digo, ya el perfil es mixto, entonces encuentras una variedad, ese tipo de talento es tan escaso que no puedes perderlo, no puedes dejarlo ir, ¿no? Participar en proyectos personales, participar en voluntariados, esto suma finalmente a la construcción de tu hoja de vida, ¿no? Porque se entiende que el profesional que aún ni siquiera ha iniciado sus prácticas debería ya estar involucrado en temas que son de su interés, ¿no? Y esto se puede finalmente evidenciar con proyectos muy puntuales, incluso con asesorías. Yo, ahora que estaba terminando de dictar la charla y me vine de frente para acá, el último taller, una de las chicas me dice, pero yo no tengo ningún trabajo. Y entonces yo le digo, bueno, en algún momento has trabajado con él, y es una chica muy capa, muy capa. Y me dijo, no tengo ningún trabajo, no sé qué poner. Entonces yo les di una serie de alternativas, ¿no? Y en algún momento quizás has asesorado a alguno de tus compañeros en un tema muy puntual
que quizás para ti no era tan relevante, pero para esta persona generó un impacto, fue muy positivo, fue un apoyo real para el desarrollo y la conclusión de este tema, sí, ahí tienes algo que mencionar. Y es más, puedes pedir una referencia a este amigo al que ayudaste para que ahí vas creando y vas formando tu perfil en LinkedIn. Entonces, al desarrollarlo, ya tú estás evidenciando algunas acciones que tú vienes tomando para ir mostrándote como el profesional al que te estás proyectando, hacia dónde te estás orientando. Por eso, el tema de los voluntariados también, porque si tú trabajas en un voluntariado, desde la parte de, tú estás en el rubro financiero y tú te encargas de todo el presupuesto del voluntariado, también lo puedes presentar, lo puedes plasmar en tu perfil en esta etapa inicial en la que todavía no cuentas con una experiencia laboral, ¿no? Entonces hay distintas estrategias que sí se pueden ir trabajando con la finalidad de ir construyendo tu marca y te vuelvas finalmente empleable, ¿no? Un profesional empleable. A mí me pareció bastante interesante las estrategias que en sí dentro de Huancayo, nuestra localidad, todavía no han sido muy tocadas como en la capital, que es Lima, ¿no? Y sería bastante interesante que los nuevos asesorados se arriesguen a tomar estos temas, ¿no? Para que puedan aplicarlos en pequeñas empresas, o tal vez algunos son dueños de empresas, entonces puedan tocar estos temas, profundizarlos. Y también la pequeña recomendación que dio Cristina a estos asesorados que todavía no han cumplido con alguna expectativa laboral, ¿no? Sí, ha sido una intervención muy lúcida de su parte, con bastante experiencia, nos ha brindado conocimientos que se están aplicando en otra realidad y que de repente aquí en la investigación también algunos asesorados, tanto de pregrado como posgrado, puedan implementarlo, ¿no? Creo que al final lo que nosotros estamos haciendo es compartir conocimiento, compartir experiencias, compartir otros temas que no cotidianamente se ven, sino que poco a poco se van perfilando en el mercado, en las empresas, ¿no? De nuestra parte, de Cátedra Tesis, estamos muy agradecidos por su experiencia, por su capacidad de habernos metido en un tema tan interesante, y estamos seguros de que las empresas van a perfilarse poco a poco a implementarlo, y también estamos seguros de que nuestros asesorados van a considerar como un tema de investigación estos procesos de offboarding, de onboarding para sus investigaciones, ¿no? Entonces, con esto estamos dando por concluido al conversatorio del día de hoy. Perfecto, yo estoy muy agradecida. A mí me gusta mucho participar de estos conversatorios, son muy interesantes, aprendemos todos un poco de todo. Tú comenzaste comentando esta estrategia que permite que las empresas empiecen a sofisticarse en la gestión de algunos procesos o en el desarrollo de algunos procesos que vienen siendo tendencia, ¿no? Uno de ellos es el proceso de onboarding. Es un proceso que a mí me encanta, me gusta estudiarlo. La tecnología en ese escenario, ¿qué te permite? Filtrar de manera más acertada el perfil de tu convocatoria versus el perfil del candidato del currículum que estás recibiendo, ¿no?